Buenas noches, don Cristian. Oh, Jaime, ¿cómo me le va? Me pediste que abriera el cuestionario y ya está abierto hasta mañana a medianoche para que lo... Ya lo completé, profe. Ah, bueno, bueno, bueno. Ok, Sí, sí, ok. sí, es que ahí ya tenía todo completado, pero donde fui a entrar ya estaba cerrado, entonces, pero ya estamos al día con todo. Ok, perfecto, perfecto. Sí, 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 sí. Excelente. Pues un gusto, profe. Yo soy profesor también, y Ajá. entonces hay semanas que a veces el horario no se le complica, entonces ahí no pude estar la semana pasada, pero ya al día con todo. ¿Y dónde das clases? Yo trabajo en una universidad, profe, en la Universidad Hispanoamericana. Ah, ok. ¿Y qué materias enseñas? Yo soy del área de ingeniería. Yo doy cursos de circuitos. Ah, Sí, ok, ok. una ¿Ingeniería qué? circuitera. Sí, Ingenie- Ingeniería ingeniería qué en electrónica. 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 Sí, sí, Mm, sí, sí. ah, Entonces qué ahí, bueno. eso lo mantiene a uno ocupado. Soy profesor en la universidad y también colaboro en otras áreas. Pero sí, ahí estamos. Ujú. Bueno, excelente. Este, por ahí en un momento en la vida también llevé en el tecnológico algo que llamaban ellos electrónica industrial, que tiene que ver con asuntos de potencias, ¿no? Y no tan cosas tan pequeñitas, sino más en la parte de motores y sí, sí, Ese es el área que nosotros llamamos máquinas eléctricas. máquinas. Y como bien lo dice el nombre, eso es lo que ya se considera como electrónica de potencia. Yo estoy más bien en el área de circuitos, lo que uno llama circuitos lineales, que es cuando se ve todo a nivel, digamos, básicamente de baterías y resistencias, los cursos introductorios. Después Ujú. de ahí hay una etapa intermedia, que es cuando ya los estudiantes comienzan a ver qué es un chip, ¿verdad? ¿Qué es, por ejemplo, un transistor? ¿Qué es un diodo? Ya toda esa parte, digamos, que es para trabajar en componentes electrónicos. Pero ya la parte de potencia ya es a nivel industrial, a nivel de maquinaria, Ujú. elementos que requieran ya, digamos, utilizar energía eléctrica para convertirla en energía mecánica. Correcto. Y bueno, eso es lindísimo. Es lindísimo también. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Recuerdo un profesor ahí explicándonos, eh, como estábamos más acostumbrados a la parte grande, y él comenzó a hablar acerca de integrados en algún momento. Y la verdad es que uno los conocía por ahí, ¿verdad? Pero de repente él comienza a hablar y toda la parte teórica cansadísima, ¿verdad? Y Sí. qué aburrido toda esa parte teórica. Y cuando ya él se decidió a poner a trabajar un aparatito de estos, no, esa fue ya la verdad, se corrió el velo que estaba ocultando toda la realidad del aparatito ese pequeñito. Pero es muy interesante, la verdad que eh, Y eso le digo yo a los muchachos. Digamos, nosotros aquí en Costa Rica tenemos una grandísima deficiencia en algo que se llama orientación vocacional. Grandísima deficiencia, porque hay estudiantes que entran a la carrera con esa expectativa, con la expectativa que les enseñemos a armar chunches y aparatos y a conectarlos y a ponerlos a funcionar. Y entonces, por ejemplo, cuando ellos llegan a un curso como el mío, que es un curso de iniciando el segundo año de carrera, profe, ya vamos a ver eso. No, todavía no vamos a ver eso, porque ustedes primero tienen que quemar toda la etapa
digamos, la etapa de la física y la matemática antes de llegar ahí, ¿verdad? Y ellos quisieran como que uno los ponga ya a conectar cables el primer día, ¿verdad? Entonces, a lo que yo me refiero con orientación vocacional, profe, es que, digamos, a la persona habría que hacerle un pequeño test y decirle, vea, usted realmente quiere lidiar con la bronca matemática. No, no quiero lidiar con la bronca matemática. Entonces usted posiblemente lo que usted quisiera es sacar un técnico, porque el técnico sí está 100% enfocado en lo Ujú. aplicado. En cambio, en la ingeniería, usted va a tener que lidiar con lo que nosotros llamamos las ciencias auxiliares. Entonces, la ingeniería tiene una serie de ciencias auxiliares donde entran los materiales, las energías, los componentes. Y entonces tal vez usted dice, no, yo no quiero lidiar con eso. Ah, ok, entonces a lo mejor usted puede sacar un área técnica, pero a la gente eso no se le dice, a la gente es entre y lúchela y gradúese y adelante, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí son retos que tenemos, pero sí, profe, yo siempre estoy ahí cerca de la parte de la educación, es lo Qué que más bueno, me gusta y pues vamos adelante. qué dicha, excelente. Qué bueno, pues me alegro mucho que estés allí complicándole la vida a la gente con esa parte. Sí, 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 sí. No, pero es Aquí el que entra estamos. ahí, el que entra, quizás algunos entraron equivocados, pero por lo general los que entran más o menos saben algo de hacia dónde van y entonces eso ayuda siempre montones. Sí, Claro, sí. claro que sí. Muy bien, don Cristian. Vamos a iniciar en esta noche, vamos a orar y vamos a poner este ratito en las manos del Señor. Padre, muchas gracias por este momento especial, Señor, que nos regalas. Señor, vamos llegando a la conclusión de las 4 semanas que nos has regalado. Y para ir, Señor, analizando y profundizando el tema que tenemos, Señor, como es este tema de la humanidad, Señor, y la parte que afectó, Señor, la creación. Padre, en este momento te damos gracias y pedimos el entendimiento, la sabiduría del Espíritu Santo, Señor, para que podamos, Señor, no solamente comprender para nosotros, sino sabiendo, Señor, que usted pone un círculo de personas al lado de nosotros para que nosotros podamos también orientarles, Señor, y que puedan seguir el camino hacia el reino de los cielos. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Para el día de hoy, el tema que tenemos, bueno, les abrí la clase desde la semana pasada, esto con el fin de que si tenían ahí algún tiempito, pudiesen ir revisando algunas cosas. Eh, Voy a trabajar un poco con la presentación que tenemos. Déjenme ver si podemos compartirla. Ok, creo que la semana antepasada anduvimos por acá. Tenemos bíblicamente, ¿verdad? Y según también los materiales que hemos estado revisando, eh, esta, este problema que entró en el huerto del Edén, ¿verdad? Que tenemos en Génesis y la verdad que el libro de Génesis nos ayuda montones a comprender definitivamente la problemática del ser humano. Va a ser más adelante el apóstol Pablo el que me parece a mí el que retoma ya en una forma más teológica, más de comprender el problema, el que retoma este asunto del pecado. Eh, Se afirma, ¿verdad? Como dice Pablo en Romanos, y tenemos don Manuel que
En Romanos capítulo 5 verso 12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, entonces aquí queda definido que el pecado entró por un hombre, o sea, el asunto es el hombre, no es la naturaleza, no es el cambio climático, no son las enfermedades, no son eh, ángeles caídos. No, aquí el apóstol Pablo nos aclara, ¿verdad? Ya lo sabíamos desde Génesis que el pecado entró por un hombre y entonces eh, también el apóstol Pablo dice, y por el pecado la muerte. Entonces, de una vez, ya vuelve otra vez como a retomar la parte de Génesis, ¿verdad? Cuando el Señor le aseguró, le afirmó a Adán que si hacía tal cosa, ese día iba a morir. Entendemos, por supuesto, que no murió físicamente en ese momento, pero a partir de allí comenzó la muerte, comenzó a morir. Anteriormente no estaba anunciado en ningún momento, pues que Adán o Eva iban a dejar de vivir sobre la tierra. No, era así, ellos desobedecían. A partir entonces de esto, dice el apóstol Pablo, y por el pecado, la muerte. Así que es el instrumento de la muerte, sería el pecado. Luego el apóstol Pablo dice ahí mismo en el verso 12, así la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, nos habla que el pecado es universal. Y esa es otra característica o que el pecado al entrar tiene, que entonces es por un hombre que entra, este pecado lo que trae es la muerte. Y luego nos dice que el pecado es universal, o sea que la muerte y el pecado pues entonces son universales. Así que entonces aquella idea de la fuente de la eterna juventud, eso no existe en el caso bíblico, ¿verdad? Además está escrito, dice que el hombre viva una vez y después la muerte, o que el hombre muera una vez y después el juicio. Y así que pasó a todos los hombres, dice, por cuanto todos pecaron. Ok, entonces nuevamente reafirma el asunto de que todos los hombres, y aquí hombres, estaríamos hablando de humanidad, no estaríamos hablando de solamente hombre como género, sino de humanidad. Avanza él y dice, antes de la ley había pecado en el mundo. Antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Entonces, ahora él nos está señalando que faltaba un elemento que indicara, lo señalara el problema del pecado. Así que va a ser la ley, entonces, la que va a decir lo que está bien o mal. Y como sabemos, la palabra pecado siempre tiene que ver eh, para nosotros como creyentes tiene que ver con esa relación con Dios. O sea, la palabra es teológica, siempre está en relación con Dios, como diría David, contra ti, solo contra ti he pecado. Eh, um, y sigue en el verso 14, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán y hasta Moisés, dice, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Así que entonces, reinó la muerte, nos dice, aún que las personas no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Verso 15, pero el don no fue como la transgresión,
Porque si por la transgresión del aquel uno muchos murieron, la gracia y el don de Dios abundaron para muchos por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Y nos tenemos acá. Entonces vemos que tenemos el pecado entrando por un hombre, como les dije, no es por un ángel, no es por asuntos climáticos, no, no son asuntos por gérmenes. El pecado es entonces por un hombre y entra por decisión voluntaria de un hombre, de una mujer. Claro, entendemos que al escuchar otra voz, ellos tuvieron la capacidad del razonamiento y de decidir si seguían lo que Dios había indicado o si seguían, en este caso, lo que este ser creado, la serpiente, estaba anunciando. En Cristo Jesús, entonces, el don no vino a causa de un solo pecado, nos dice, sino a muchas transgresiones. ¿Y por qué nos dice de muchas transgresiones? Porque la ley ya entonces afirma cuáles son las transgresiones. Dios sabía desde un principio el origen del pecado, por supuesto. Dios estableció que entrara por medio de las decisiones voluntarias de las criaturas morales. Eso es otra cosa importante que tenemos. Eh, Cierto es que Adán y Eva, ellos eh, no conocían el bien y el mal en el sentido que la serpiente está hablando, pero sí conocían a Dios y como tales ellos fueron creados como criaturas morales. O sea, esta moralidad lo que quiere decir es don de capacidad de decidir. Decidimos, esas serían entonces esas capacidades de la moral en el caso de nosotros, que serían tomar las decisiones que Dios nos ha dicho que nosotros debemos seguir. El pecado no sorprende, ni reta, ni supera la omnipotencia, ni el control sobre el universo. Ya algunos filósofos han tratado de entender por allí, comprender la parte del problema del pecado, el problema del mal, y tenemos algunos defensores, ¿verdad? Estos apologistas que trabajan un poco, que trabajan el tema para entender un poco más. Veamos algunas cosas que ataca o que afectó el pecado. En primer momento, el pecado ataca la base del conocimiento, porque da una respuesta diferente a la pregunta que es verdad. Eh, recordemos un momento en la tentación. Eh, vamos un momento ahí. Ese es Mateo. Vamos un momento a Mateo. Vamos a ver, Mateo, capítulo 4. El diablo usa la escritura y dice en el verso 5, Mateo 4:5. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo:
si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está. ¿Por qué cita escrito está? Porque Jesús viene citándole y diciendo escrito está. Él usa la misma, como la misma línea en cuanto a que está utilizando la escritura y dice, pues escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces, por supuesto que es verdad, pero no en la forma en que se está aplicando en este caso. Sin embargo, Jesús afirma en una forma personal, aplicándola para él, digamos, está haciendo esa parte hermenéutica y dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, vemos que una de las cosas que el diablo ataca primero es el conocimiento. Y el conocimiento en cuanto a qué es verdad. Y probablemente por ahí muchos andan preguntándose, ¿verdad? ¿Cuál es la verdad? Muchos preguntan cuál es la religión correcta. Mientras que Dios había dicho que Adán y Eva morirían si comían del fruto del árbol. En Génesis 2:17, la serpiente dijo, no es cierto, no morirán, no van a morir. Veamos un momento ahí, Génesis 2. El Señor le había dicho que en el 17, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Es lo que Dios ha dicho. O sea, esa es la verdad. Y Dios le plantó el conocimiento a Adán y Eva en su mente, en su corazón, de que eso no debían hacerlo. Pero en el 3:4, la serpiente le dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y dice en el verso 5, pero Dios sabe, o sea, ¿cómo sabe el diablo lo que Dios sabe? Otra mentira. Pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Conoceréis, conocedores del bien y del mal. Entonces vemos que una de las primeras acciones que ataca, una de las primeras cosas que ataca el diablo es el conocimiento de la verdad. Y quizás el apóstol Pablo en Romanos, ¿verdad? El capítulo famoso, donde cuestiona a los inteligentes del mundo y les dice que lo que de Dios se conoce se les ha dado a conocer, se les es manifiesto, pero ellos por su terco corazón y su rebeldía y su idolatría no aceptaron a Dios para adorarlo, sino que cogieron y se hicieron imágenes, se hicieron ídolos para adorarlo. Hoy día tendríamos a lo mejor eh, la ciencia, ¿verdad? La tecnología, la inteligencia artificial, que probablemente serían esos dioses modernos, pero tenemos grupos y sociedades todavía que tienen sus ídolos. Pero ven, lo primero que ataca es la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad en este caso es la verdad de Dios, lo que Dios ha dicho. El segundo punto que el pecado ataca, eh, la base de las normas morales, porque de una respuesta diferente, porque da una respuesta diferente a la pregunta.
que es lo bueno, ¿verdad? Tenemos pasajes bíblicos donde los hombres dicen que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Creo que eso califica muy bien nuestra sociedad del día de hoy, donde tenemos, por ejemplo, en nuestra Asamblea Legislativa, diputados metiendo proyectos, leyes, donde quieren que los niños de 12 años puedan cambiarse de sexo o lo que sea, y llamando como cosa buena esto. Dios había dicho que era moralmente correcto para Adán y Eva no comer del fruto del árbol. O sea, la prohibición estaba también en que eso era correcto, no comer. Sin embargo, el diablo ataca esto y él dice, no, 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 más bien Dios les está privando a ustedes de conocer, de ser más conocedores de la necesidad del conocimiento. Entonces ataca lo que es bueno. El pecado dio una respuesta, la otra parte, el pecado da una respuesta diferente a la pregunta de quién soy, de quién soy yo. La respuesta correcta era que Adán y Eva eran criaturas de Dios, dependientes de Él, subordinados a Él como Creador y Señor. Pero Eva y luego Adán sucumbieron a la tentación de ser como Dios, con lo que intentaron ponerse en el lugar de Dios. Aquí es quizás la parte donde está la rebelión, ¿verdad? La parte eh, decisiva de Adán y Eva. Creemos que Adán y Eva tenían la capacidad, eh, la connocidad de poder decir, no, esto no por esto y esto. Tenían las conversaciones que habían tenido con Dios en el huerto del Edén. Sin embargo, ellos actúan diferente. Entonces, la identidad, a ellos se les propone otra identidad y no la identidad que Dios les había dado. La identidad que Dios les había dicho es que ellos eran criaturas, que ellos son dependientes de Él y que están subordinados a Él. En este caso, la propuesta es que ellos serían como Dios. Eh, y ellos compran la mentira. No conocían los proverbios que nos invitan a comprar la verdad y no la vendas. Ellos compran la mentira y a partir de allí entonces entra todo lo que entendemos hoy con toda la afectación. De ahí los cambios, el problema social, la sociedad dividida en jerarquías, dividido en grupos sociales. Aquí en Costa Rica por lo menos llamamos clases sociales, ¿verdad? Y en algunos lugares seres humanos de segunda clase. Ahora, ¿cómo nos afecta a nosotros esta doctrina del pecado? ¿Cómo nos afecta? ¿Cuál es el asunto más serio, digamos, en cuanto al problema del pecado que tenemos? Por cierto, la lectura que ustedes van a tener, que van a realizar esta semana, tiene como objetivos en esquematizar las consecuencias del pecado en la relación del hombre con Dios. Y como les he dicho, en primera instancia, el pecado lo que afecta es esa relación de el hombre con Dios, porque a partir de que se afecta esta relación, entonces
se afectan las otras relaciones. Y voy a pasar un momento aquí al final de esta lectura y me encontré al final de la lectura, eh, el autor dice la incapacidad de amar. Finalmente, dice el autor, el pecado trae como resultado la incapacidad de amar. Eh, Entendemos que con el pecado se afecta la capacidad de amar. Y amar entonces va en relación con Dios. Amar va en relación con los otros, con la misma creación, con, háblese plantas, animales y por supuesto el ser humano. Entonces, comprender de que el pecado afectó esa capacidad de amar. Uh, Ese sería entonces uno de los objetivos que tiene de esquematizar, eh, expresar la seriedad del pecado y cómo afecta a a la vida del humano. Eh, Me llama la atención, ¿verdad? Donde el autor dice que afecta la vida del humano, entendiendo de que esta afección primero es en relación con Dios y es lo que va a afectar esa relación. El otro objetivo es identificar y explicar los efectos específicos del pecado en el pecador. Los efectos. Digamos que uno se imagina un mundo sin pecado, pero quizás la mente no daría para tanto, ¿verdad? Donde un mundo sin pecado, el comportamiento del ser humano sería completamente diferente, no habría rivalidad entre sí, no habrían, por lo tanto, entonces las guerras, porque me parece a mí que al fin de las guerras siempre es el hombre sobre el hombre, y ya entonces no tendría esa parte. El hombre seguiría entendiendo que tiene una dependencia absoluta de Dios. Hoy la tiene, aunque la ignore y aunque se oponga, el ser humano depende absolutamente de Dios, porque si Dios decide que no llueva, no llueve. Si Dios decide que el sol no brille más, no brilla más. Sí que es dependiente, aunque éste ignore. Ahora, ¿cómo nos afecta? Bueno, para terminar los objetivos, luego él dice describir los efectos del pecado en las relaciones humanas. Por supuesto, eh, un ser humano que descuartice a otro y lo meta en una en una refrigeradora, definitivamente pues se notan las relaciones truncadas, las relaciones rotas por causa del pecado. Un papá que mate a su hijita, a su hijito y lo tire al río, pues demuestra esas relaciones que ha afectado el pecado. Ok, ¿cómo afecta el pecado entonces de Adán? ¿Cómo este pecado nos afectó a nosotros? Heredamos el pecado de Adán en dos formas. Número uno, heredamos la culpa. Somos declarados culpables a causa del pecado. Somos declarados culpables. Por supuesto, voy a buscar un momentito acá lo que el autor nos está hablando aquí de la culpa. Desaprobación divina y luego sigue el pecado. La culpa. El autor dice en esta parte de le damos la culpa, él dice el autor que otro resultado de nuestro pecado, de nuestros pecados que afecta a nuestra relación con Dios es la culpa. Esta palabra necesita ser explicada cuidadosamente
porque en el mundo actual el significado normal del término es sentimiento de culpa o el aspecto subjetivo de la culpa. Entonces, el autor está diciendo que esto de culpa no es un sentimiento, no es algo subjetivo. Él va a decir que es algo objetivo. Él dice, sin embargo, a lo que nos estamos refiriendo aquí es al estado objetivo de haber violado la intención que Dios tenía para nosotros y por lo tanto ser merecedores del castigo. Entonces, muchas veces cuando se habla de la culpa, se le relaciona a ese nivel este, de culpa, el pecado se le relaciona a ese nivel de culpa, pensando que es un sentimiento, que es, ¿cómo es que dice? Algo subjetivo, ¿no? Somos declarados culpables a causa del pecado de Adán. Y el apóstol Pablo, como les dije temprano, es uno de los que aborda el tema y lo desarrolla aclarándonos a nosotros la magnitud de lo que el pecado hizo, ¿verdad? En el capítulo 12 y hasta el verso 21. En el verso 21 dice, porque así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reinará para la justicia, para vida eterna, mediante. El pecado reina para muerte, o sea, el reinado del pecado, dice, creo que es Santiago, el pecado después de haber sido consumado da luz la muerte. Corrupción heredada. Número 2 sería una corrupción heredada. En nuestra naturaleza carecemos totalmente del bien espiritual ante Dios. Diría alguien que siempre bajo el sol hay una situación que no está bien, siempre hay cosas que no están bien. Y como saben, el Salmo 51, este es un salmo de dolor profundo, es un salmo donde se supone que David es el que lo escribe, donde David, a ver, y con también podríamos anotar ahí, si usted gusta, puede anotar el, eh, el capítulo 32, que parece ser que son uno con el otro. Entendemos que David, él dice en el verso 5, 51:5, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Él está diciéndonos entonces que se hereda la maldad, se hereda el pecado, se hereda esa naturaleza y no hay quite en el sentido que entonces sería universal. Y sabemos que David, por el pecado que lo conocemos, quizás cometió otros pecados, pero el pecado por el que le conocemos a él es el pecado con Betsabé, el asesinato de Urías y toda la trama de mentira, engaño que alrededor de esto surgió, ¿verdad? Porque el pecado eh, que se encubre engendra más pecado. El pecado confesado ahí va terminando, pero el pecado que se encubre engendra otro. David pareciera ser que él se considera digno o apto o capaz o por ser rey, tiene la facultad o tiene el derecho
de hacer lo que hizo y sucede pues todo el asunto con Betsabé, cómo él comete adulterio, cómo queda embarazada ella, eh, toda la trama que David gesta, porque únicamente es la mente de David la que está gestando la maldad, el pecado, el asesinato, el engaño, es la mente de David. Eh, pero David va a decir en el capítulo 32, verso 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Él está hablando entonces de que hay una bienaventuranza, ¿verdad? De esto. Ahora, entendemos por lo que tenemos acá, que sí, se hereda, y vemos a David confesando eso, vemos a David con ese dolor en el corazón. Claro, suponemos que David no hubiese pedido perdón si no hubiera sido Dios quien lo confronta. Y por eso el Espíritu Santo, si gustas, vas un momento a Juan. Eh, eh, dice Juan capítulo 16, verso 8, y cuando Él venga, refiriéndose del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado. Es el Espíritu Santo, o sea, es Dios. Es lo que David necesitó. David necesitó que el profeta le hablara. Entendemos que no era el profeta, entendemos que era Dios hablándole a él. Y es Dios el que convence de pecado. Es el Espíritu Santo que convence de pecado. El ser humano por sí mismo, él va a justificarse como lo hizo en el huerto del Edén, donde se hace unos ropajes que no sirven ante Dios, una justicia que no sirve ante Dios. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Verso 9 dice, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Entonces, en cuanto al conocimiento, en cuanto a la profundidad de la afectación del pecado, en cuanto a la naturaleza caída, es Dios, por medio del Espíritu Santo, el que convence al ser humano. En nuestras acciones estamos totalmente incapacitados de hacer el bien delante de Dios. Hay una incapacidad, no es sino hasta que nos dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, verso 10, bueno, verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. Verso 10, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, no estamos nosotros, no por causa del pecado, las acciones son malas, pero cuando venimos a Cristo, el pecado, como diría David, bienaventurado el hombre en el cual sus pecados han sido perdonados, entonces puede caminar en ejecución de las obras que Dios ha preparado de antemano. Conectar esto acá. Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esta parte de heredar. Uno no quiere heredar cosas malas, pero
heredan, ¿verdad? He escuchado a alguien que dice que heredó el mal de salud de la familia y todos han tenido esto y entonces es una herencia que me dejaron y uno no quiere tipo de herencias como esas. Esta heredamos el pecado de Adán eh, y dice que lo heredamos en dos direcciones, en la culpa y en la corrupción. Ah, el autor que vamos a seguir, por acá también nos señala en una parte donde él habla acerca de la depravación, perdón, desaprobación divina. Eh, Esta desaprobación divina, y toma un pasaje de Oseas, capítulo 9:15, y señalando, dice, toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí, pues, les tomé aversión. Por la perversidad de sus obras, los echaré de mi casa. Nunca los amaré más. Todos son príncipes, son, todos sus príncipes son desleales. Y bueno, por ahí tiene el autor todavía pasajes fortísimos en relación a esto que llamamos entonces este pecado que heredamos. Pecado produjo una transformación inmediata en la relación de Adán y Eva con Dios. Ahora, yo diría que sí, es inmediata con Dios. Es inmediata entre ellos mismos. Es inmediata ante la creación misma. Entonces, hay una afectación instantánea desde el momento en que se decidió sobre hacer lo que Dios dijo que no debían hacer. Pecados en la vida. Todos somos pecadores ante Dios. O sea, hemos hablado de esta idea del pecado universal. En Romanos, vamos un momento a Romanos. Recordemos que también la importancia de esta doctrina, si nosotros la consideramos y hacemos un trabajo correcto, vamos así también a relacionarnos con las otras doctrinas. En Romanos capítulo 3, verso 9 y 10, verso 9 y 10, pues, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, dice Pablo. Pues hemos demostrado que todos, tanto judíos como gentiles, están bajo el pecado. Entonces, hay una declaración del apóstol Pablo de que aquí no hay algo que heredamos como que somos buenos, como que heredamos que somos el pueblo de Dios, como que heredamos las puertas del reino. No, dice, todos hemos comprendido, dice el apóstol Pablo, que todos, tanto judíos como gentiles, y recordemos aquí que gentiles, eh, el pueblo judío consideraba la humanidad en dos direcciones, gentiles y judíos y gentiles. No habían otro. Eres judío, eres de Dios. No eres judío, eres un pagano. Simple, no había otra forma. Así que entonces el apóstol Pablo mete a estos dos grupos en uno solo. Y dice, todos pecaron. Eh, Tanto judíos como gentiles están bajo el pecado. Verso 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda.
no hay quien busque a Dios. Entonces, si no es por la intervención de Dios, el hombre en la vida estaría entonces sujeto a esa condición de pecado. Nos limita, en la vida el pecado nos limita a nuestra habilidad y nuestra responsabilidad. Veamos qué nos dice el apóstol Pablo ahí en Efesios capítulo 2, verso 1. Él nos dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nos limita en nuestra habilidad, en nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que no podíamos responder. Ahora el creyente puede responder a Dios correctamente porque tiene la capacidad, tiene la habilidad del Espíritu Santo para poder entender. Punto 3. Somos los infantes culpables antes de haber cometido pecados auténticos. Son los infantes culpables antes de cometer pecados auténticos de los creyentes, de los no creyentes. Bueno, si entendemos el Salmo 51, que es el que estábamos refiriéndonos hace un ratito, y esa es una pregunta que a veces a nivel de iglesia, los hermanos, los feligreses, hacen, ¿verdad? Y en el Salmo 51 creo que es claro, David, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, no está hablando de pecados, de estos pecados auténticos, sino que está hablando de ese ser humano que necesita redención. O sea, el ser humano necesita ser redimible. La otra pregunta que se hace la gente es, ¿hay grados de pecados? ¿Verdad? Yo no sé ustedes, pero yo he escuchado de mentiras blancas, he escuchado de mentiras piadosas. Hay grados de pecados y podríamos decir que no, pecado ante Dios sería exactamente eso. La pregunta si fuera por grados o digamos por peso, eh, la pregunta es quién tendría esa medida, quién tendría esa balanza. En el capítulo 5, verso 16, el apóstol Pablo nos dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio viene a causa de un solo pecado para condenación. Entonces lo que hay es una culpa legal, somos transgresores legalmente. ¿Qué sucede cuando un cristiano peca? Entendemos que comienza una, eh, una acción en el corazón, comienza una acción del Espíritu Santo de llevar a la comprensión a este creyente para que vuelva a encontrarse con el Señor. Creo que es el apóstol Juan, pasaje a lo mejor conocido por todos. En el verso 8 del capítulo 1, dice Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Vean qué interesante. Esto nos sorprende. Yo que soy arminiano wesleyano,
una de las propuestas de Wesley es que aquí en la tierra podríamos alcanzar la entera santificación. El apóstol Juan dice algo, quizás le sonaría un poco diferente a Wesley o lo entendería diferente. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, la confesión que lleva a perdonar y a limpieza. Verso 10, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso. O sea, si decimos que no hemos pecado, ya somos pecadores. Porque entonces hemos hecho a Dios, a Jesús lo hemos hecho mentiroso. Y entonces a partir de ese momento ya nos hemos hecho mentirosos, hemos hecho pecadores. Y sus palabras no están en nosotros. En el capítulo 2, verso 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Dice, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Pues hay que proceder al arrepentimiento inmediatamente. ¿Qué es el pecado imperdonable? Ustedes han escuchado por ahí, ¿verdad? Este término. No voy a meterme mucho aquí, voy solamente a señalar los puntos que están acá en esta presentación. Hay varias formas que se ha planteado esta respuesta. El pecado que solo se podía cometer mientras Cristo estaba en la tierra. O sea, el pecado imperdonable era aquel contra Cristo mientras Él estaba en la tierra. Dos, es un pecado de incredulidad que continúa hasta la muerte. O sea, es aquella persona que es incrédula, que por más que le hablamos no se arrepiente, entonces ese es un pecado imperdonable. Sí, este pecado es una seria apostasía de verdaderos creyentes, o sea, un creyente verdadero y que caminó, como diría el escritor de Hebreos, gustó de los poderes del siglo venidero y se aparta. Como ven, entonces esto sería muy, muy arminiano. El pecado es una seria apostasía de verdaderos creyentes. O sea, es aquel creyente que se apartó del Señor. Ese sería el pecado imperdonable. Y por último, este pecado consiste en el rechazo intencional, muy malicioso y difamador de la obra del Espíritu Santo, del testimonio acerca de Cristo y atribuir su trabajo a Satanás. Entonces, por allí, con esta idea del pecado imperdonable. No sé si tienen algo, Cristiano. Sí, profe, gracias. No, no, nada más ahí para señalar, digamos, usted ya lo mencionó, las tensiones que hay, por ejemplo, en este punto C, porque entra en una tensión, por ejemplo, con Romanos capítulo 5 y capítulo 8, donde nos habla de eh, quién nos apartará del Señor, ¿verdad? Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni principado, ¿verdad? Ni todo lo por venir, nada nos puede separar del amor de Dios. Entonces, ante una declaración así de abarcadora de la acción del Evangelio, de traer vida nueva, de borrar esa condición de pecado,
Entonces, luego considerar que no, que ese creyente todavía puede ser apartado. Entonces, entra como en esa tensión, ¿verdad?, que encontramos en Hebreos. Ujú, eh, pero sí, ya se mencionó. Y aclaro, ¿verdad?, que yo personalmente no, digamos, no me suscribo tampoco, digamos, a una línea, digamos, de orden calvinista tampoco, ujú. pero sí encuentro aquí una tensión importante de ver, ¿verdad? Sí, 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 sí. Es algo que realmente uno ve y a uno como creyente, uno piensa, de verdad, es que el que conoce a Jesús ya no se aparta, no puede. O sea, ¿dónde más va a ir? ¿Dónde estaría? Eh, ¿Verdad? Claro, hay, como bien señala don Cristian, esa tensión para ambos lados, lo cual ah, se permite. Creo que la tensión está muy bien en el sentido de que comprendemos siempre que hay una dependencia de Dios. De un lado y de otro se comprende que hay una dependencia absoluta de Dios y que sigue siendo por gracia y no por obras, y que si continuamos en el Señor es por gracia y no por las obras. Eh, ok, entonces, nada más quiero hacer un anuncio acá. Vamos a ir, paramos a cerca de las 7:30 para que por ahí, si acaso tienen alguna pregunta, la hagan antes de esa hora. Seguimos acá. La razón, el castigo del pecado, la razón primaria es que la justicia de Dios lo demanda, a fin de que Él sea glorificado en el universo que ha creado. Él es el Señor que actúa en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada. Es lo que dice Jeremías 9:24. Dios actúa con justicia y eso es lo que dice que le agrada a Dios. En su justicia, por lo tanto, eh, mirando nosotros desde la perspectiva del Nuevo Testamento, si me paro en el Antiguo Testamento y me pongo y me ubico como eh, las personas antes del Nuevo Testamento, quizás entendería, y no quizás, por supuesto, entendería muy diferente esto, pero parado del Nuevo Testamento y, y mirando a través de Cristo, entonces comprendo la justicia, comprendo exactamente eso que a Dios le agrada. Eh, Sigue acá, dije, Pablo entonces explica por qué Dios ofreció a Jesús como expiación. Esto es un sacrificio que lleva sobre sí la ira de Dios en contra del pecado, y de ese modo Dios transformar la ira en favor para así, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Eh, Interesante esta forma que el apóstol Pablo nos hace ver de que Dios pasó por alto. Eh, a ver, no es que Dios justificó, sino que pasó por alto. Capítulo 3, verso 25 de Romanos, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Como les digo, parado desde acá del Nuevo Testamento y mirando a través de Cristo, eh, entendemos mejor la justicia de Dios, entendemos mejor la afectación del pecado
y entendemos mejor la razón del por qué Jesús venir a la tierra a redimirnos. La propiciación del Calvario demostraba de ese modo claramente que Dios es perfectamente justo. De ese modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que, como leímos hace un momento, son en la fe de Cristo. El autor que ustedes van a leer hace una lista de cosas acá. Por ejemplo, él menciona, y también acá la tengo en la presentación, pero hace una lista, por ejemplo, en cuanto a los efectos en el pecador, los efectos del pecado en el pecador. Menciona la esclavitud, menciona la huida de la realidad, menciona la negación del pecado, menciona el autoengaño, menciona la insensibilidad, menciona el egoísmo, la inquietud, y bueno, ahí hace una lista y ustedes van a poder entrar ahí y verlo. Varias ideas sobre la fuente del pecado. Hay algunas ideas, ¿verdad?, que nos dicen, bueno, no, la fuente es la naturaleza animal que provoca la ansiedad por la finitud. Vamos a explicar un poquito cada uno de estos. Alejamiento existencial, conflicto económico, individualismo y competencia. Veamos el primero. Un concepto de la fuente del pecado considera que los humanos han evolucionado a partir de los animales y por tanto poseen una naturaleza animal con impulsos que todavía persisten de periodos anteriores. Entonces, se supone que en esta idea de evolución, cada día vamos a ser mejores, más buenos, más sociables, menos egoístas, amando más, porque vamos evolucionando. Entonces se supone que vamos evolucionando a ese estar bien socialmente, a ese estar bien con el otro, a ese estar bien, y bueno, y se supone que esta idea no parte desde el punto creacionista, porque está adaptada pensando en que el ser humano es el que va adquiriendo estas cosas eh, de, de conductas favorables, y no precisamente Dios es el que haciendo una transformación. Como todavía sigue evolucionando, esos impulsos están en declive y la humanidad es menos pecadora ahora que en el pasado. Entonces, por ejemplo, nuestros abuelos eran más pecadores que nosotros. Ahora nosotros somos un poquito más santos. Si pudiésemos medir eso, seguramente, no sé, eh, algún microimpulso, don Cristian, o algún micro, no sé qué por allí, nano, no sé qué, serían un poquito más santos que ellos. En esta forma de ver, ¿no? De que no, el ser humano peca por su naturaleza animal y va a ir evolucionando y vamos a ir siendo cada vez mejores, 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 mejores. Eh, yo sé que no hay sabiduría, como dice el proverbio, no hay sabiduría en decir los tiempos pasados fueron mejores, pero la verdad es que pensando un poquito hacia atrás cuando era niño, me parece que era mejor ser niño antes que ahora. Pero bueno, esta teoría dice que vamos en evolución y cada vez vamos a ser mejores. Así que, como en esta idea, no ocupamos redención porque el ser humano a sí mismo se va redimiendo y no porque él lo procure, sino solamente por evolución. El segundo punto es ansiedad por la finitud, o sea, por la capacidad de seguridad, la capacidad de libertad. El ser humano se da cuenta de que necesita seguridad, necesita esa libertad, ¿verdad? Necesita entender que está seguro,
necesita entender que es libre. Lo que pasa es que libertad y seguridad son términos sociales, y definitivamente para que hayan esas dos cosas ocupamos que Jesús esté reinando en el corazón, y mientras que el pecado sea el que esté allí, eh, bueno, vemos los problemas que tenemos. Alejamiento existencial. El estado humano de existencia es un estado de alejamiento de las bases de la existencia de otros seres y de sí mismo. En cierta manera, este alejamiento es un equivalente de lo que en el cristianismo se ha denominado tradicionalmente pecado. El problema del hombre es el alejamiento, pero el alejamiento es pecado, dice Tillich. O sea, aquí este alejamiento de las cosas, alejamiento de Dios, ese es el asunto de un asunto existencial. Y entonces, Tillich, que es un teólogo, que nos dice entonces que ese alejamiento sería pecado. Esto a medida de existencia, de existencialismo. El otro punto dice que es el conflicto económico. Desde el punto de vista tradicional, a menudo se considera el pecado como la ruptura de la relación del individuo con Dios. Por lo tanto, el pecado es básicamente no creer, rebelarse o algo de ese tipo. Sin embargo, la teología de la liberación está mucho más preocupada por estructuras sociales y económicas del pecado. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que la teología de la liberación proponía es que si arreglamos la sociedad, si hacemos una sociedad más equitativa, donde todos tengan lo mismo, puedan acceder a lo mismo, puedan disfrutar de lo mismo, entonces la idea del pecado va a desaparecer. Pero ven, estos son asuntos muy objetivos, pensaríamos, pero me parece que son subjetivos en cuanto a teológicamente se refiere a la relación con Dios. Por supuesto, hay afectación social, ¿verdad? Hay una afectación terrible. Lo vemos prácticamente en nuestras noticias, que a veces son muy amarillistas, pero lo vemos cada día, vemos esa afectación social, vemos el problema clarísimo, eh, y que no lo vamos a resolver solamente con dinero, como tal vez alguna propuesta de la liberación, de la teología de la liberación, donde quizás la sociedad tenga lo mismo. No, no lo vamos a resolver así. Por cuanto todos pecaron, ese pecado es contra Dios. Y lo que vive la sociedad es el reflejo de esa rebelión. Individualismo y competencia, y competitividad, que sería el siguiente. El pecado es una negación o un mal uso del talento particular de uno y de su herencia social. Es una lucha egoísta, individualista contra otros humanos y contra Dios, en lugar de cooperar con ellos. O sea, algunos consideran que el problema es que hacemos mal uso de los dones, de las habilidades que se nos han dado, y lo hacemos más para provecho propio que en cooperación con los demás. Y bueno, por lo menos esta mete aquí a que también es en contra de Dios, porque nos volvemos quizás como las personas de Génesis capítulo 6. ¿Recuerdan Génesis capítulo 6? Eh, este, no, no es 6. Génesis capítulo 11, perdón. Los humanos que tenemos en ese momento, ellos dicen,
Un día se dijeron unos a otros, verso 3 del capítulo 11 de Génesis, un día se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos, cosámoslo con fuego, y así les sirvió el ladrillo. Vamos, dicen, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, porque si fuéramos esparcidos sobre la... Bien, aquí hay una cooperación, pero hay una rebelión contra Dios. Bueno, y aquí está lo que les mencionaba de los resultados que el autor nos estaba mencionando en cuanto al pecado. Hay una desaprobación divina, y en cuanto a la desaprobación divina, eh, el autor nos da ahí los versículos, por ejemplo, ese de Oseas que le leí hace un momento, y ustedes van a ver, tiene una serie más. La culpa, vimos hace un momento, la muerte, ¿verdad? En cuanto a la muerte, hay muerte física, hay muerte espiritual y hay muerte eterna. Aquí quizás estas dos son muy parecidas, sin embargo, no, en un sentido que la muerte física, pues todos sabemos que vamos a pasar por allí, a no ser de que Jesús venga mientras estemos por aquí. Hay una muerte espiritual, ya sabemos que Adán y Eva cuando pecaron no murieron físicamente, aunque la muerte comenzó su poder, ¿verdad? Porque a partir de allí comenzó entonces la tierra a ser causante de dolor, los partos causantes de dolor, y el ser humano comienza a perder sus capacidades. Hay una muerte, aunque no es una muerte, ¿verdad?, inmediata, hay una muerte espiritual. Esa muerte también espiritual tiene que ver con relación con Dios. Ya ahí, a partir del huerto del Edén, vemos un alejamiento, diría Tillich, ese alejamiento del hombre y su relación con Dios. Ya no usan el huerto del Edén para conversar. Ahora el huerto del Edén está custodiado por un ángel y su espada. Luego la muerte eterna, eh, quizás un pasaje que nos puede ayudar para poner acá y por supuesto, ustedes van a leerlo vamos un momento a Daniel, capítulo 12. Capítulo 12, verso 2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, va a haber una resurrección, dice, y esta resurrección unos van a ser levantados para vida eterna y otros van a ser levantados para confusión, para vergüenza y confusión perpetua. O sea, esto estamos hablando aquí de muerte eterna. ¿Ok? Que sería la separación. Alguien diría aquí esta muerte eterna, algunos pensarían tal vez como muerte segunda. Muy bien. Sigamos por acá. ¿No? Efectos en el pecador, parte de lo que ustedes van a leer. Hay una esclavitud. Ya sabemos que el pecado somete al ser humano a esclavitud, huida de la realidad. Hay una negación del pecado. Hay un autoengaño, insensibilidad,
egoísmo, inquietud o insatisfacción. Entonces, estos son los, nos dice el autor, los resultados del pecado. Somos esclavos. Los que no han aceptado a Jesús siguen siendo esclavos de su pecado. Y ahora, diría el apóstol Pablo, somos esclavos por amor a Cristo. Huyen de la realidad. Bueno, hay un efecto sobre la relación con otros. Hay una competencia, vimos hace un momento, incapacidad para identificarse con los demás. No hay una capacidad genuina de reconocimiento. Siempre se mantiene ese recelo, esa distancia, rechazo de la autoridad, son los efectos del pecado. Ya en Cristo estamos hablando de cosas diferentes. Rechazo de la autoridad. Ya sabemos que la primera rebelión que se tuvo es con Dios, que es la máxima autoridad. Incapacidad de amar es la última parte que el autor, como le señalé hace un momento, el autor nos menciona esa parte. Él dice, en esta última sesión, él dice, como los demás se interponen en nuestro camino, representan competencia, amenaza para nosotros. No podemos actuar para seguir su bienestar, para conseguir su bienestar, ni nuestro objetivo es la satisfacción personal. Y así, sospechas, conflictos, amarguras e incluso odios surgen de la autoabsorción o del perseguir valores finitos que han suplantado a Dios como centro de la vida del pecador. El pecado es un asunto serio, tiene efectos muy amplios en nuestra relación con Dios, con nosotros mismos, con los demás humanos. Según esto, se requeriría una cura que tenga efectos de una misma extensión similar, o sea, una cura que entre hasta la médula. Muy bien, vamos a detenernos acá. No sé si tienen alguna pregunta para esta semana. Igual tienen allí su foro, tienen ahí para los que están siguiéndolo en forma asincrónica, tienen su foro, tienen el cuestionario y bueno, espero que el curso de lo que queda, que tienen que leer y hacer, el curso sea de mucho provecho para ustedes, haya sido de mucho provecho. De mi parte ha sido un gusto haber estado con ustedes y espero que sigan adelante en en su capacidad, en sus preparación teológica. Así que un gusto, don Cristian, y creo que es de Manuel o Manuel los que está ahí. Entonces, un gusto, que el Señor me les bendiga y bueno, espero verles por acá otra vez en algún curso y si no, nos veremos allá en el cielo. Gracias, profe. Buenas noches. Muchas gracias. Así es, profe. Buenas noches, que el Señor me les bendiga, que descansen, hermanos. Profe, un detallito. Señor. No, nada más recordarle, profe, que yo le había mandado la comprobación de lectura de semana 1 cerrado un martes, yo se lo mandé un miércoles. Entonces creo que ahí todavía está sin calificar. Ok, voy a revisarla entonces. Perfecto, gracias por indicarme. Sí, muy bien. Perfecto. Hasta luego. Luego. Gracias.